Los chamacos los dejamos el jueves por la mañana. Itzel y yo tenemos vuelo a las 10. Eso fue lo primero que me soltó Leocadio. Ni un «¿Cómo estás, mamá?», ni un «felicidades por tu jubilación». Directo al grano, como si fuera un trámite. Yo todavía estaba parada en la banquita, apretando el marco contra la pared. La placa brillaba con la luz de la mañana, 31 años de servicio, Eusebia Ramírez, Sistema de Transporte Colectivo. La había puesto justo en la entrada del pasillo, donde nadie pudiera pasarla por alto. Nada más el fin de semana, pregunté tratando de que no se me quebrara la voz. Pues, 5 días me contestó como si fuera lo más normal del mundo. Volvemos el lunes en la noche. A los niños les encanta estar contigo. Es más fácil. Bajé despacito, los 2 pies bien plantados en el piso, aunque por dentro me sentía tambaleante. Miré la placa otra vez. Pesaba. Significaba algo. Al parecer, para él no. ¿Necesitas que yo...? Es más fácil, mamá me cortó. Ya no trabajas, ¿verdad? Tienes tiempo. Y a ti sí te hacen caso. Mis dedos se cerraron fuerte en el borde de la banquita. De fondo se oía a Itzel dando órdenes seguramente a los gemelos. Leocadio seguía hablando las medicinas para las alergias, nada de pantallas después de las 6. Yo ya no escuchaba de verdad. Me quedé mirando la pared. Ni un día completo de jubilada, ni una cena, ni un brindis, ni una tarjeta, y ahora ni voz ni voto. Itzel te manda los detalles por WhatsApp, remató como cerrando un negocio. Gracias, mamá, eres la mejor. Colgó antes de que yo pudiera decir algo. El pasillo se quedó en silencio. Me quedé ahí parada un buen rato, sin moverme, viendo las palabras grabadas en esa placa dorada. Mi nombre, debajo de décadas de madrugadas y sacrificios. Ese silencio no era paz. Era como si me borraran. Luego el celular vibró. El nombre de Itzel en la pantalla. No abrí el mensaje. Nomás levanté la banquita, la guardé en el closet y me fui a la cocina. No abrí el mensaje de Itzel hasta que me preparé un té. Earl Grey. Mañana tranquila, 2 cucharadas de azúcar. Me senté en la mesa de la cocina y miré el vapor un buen rato antes de tocar el teléfono. No era un gracias, era una lista. Los lonches sin nuez. Marisol no puede tomar lácteos. Teodoro necesita sus gotas para la alergia 2 veces al día, etiqueta todo. Nada de pantallas después de las 6. Por favor, no los dejes dormir siesta o no pegan el ojo en la noche. Ni un saludo. Ni un avísame si te late. Puras instrucciones, como si yo fuera la muchacha de servicio. No una madre, no una persona. La leí otra vez. Y una tercera. Seguía sin haber ni una pizca de cariño. Pura suposición. Marqué a Leocadio. Contestó rápido. ¿Qué pasa, ma? Me estás pidiendo que cuide a los niños, Leocadio, le dije calmada. ¿O me lo estás ordenando? Se rió como si yo estuviera bromeando. ¡Ay, mamá, no te estoy ordenando nada! Es que ya no trabajas, ¿no? Tienes tiempo. No es como que te pidamos que los críes nomás que nos eches la mano unos días. No pedir, esperar. Miré por la ventana. La vecina de enfrente, doña Dionisia, estaba regando sus bugambilias. Era mayor que yo y acababa de volver de un crucero por Alaska. Se veía 10 años más ligera. «Sabes que tenía planes», le dije, aunque no tenía por qué explicarle. «Los puedes cambiar», no me contestó. «Mira, ya tenemos todo reservado». Y los niños se pusieron bien contentos cuando les dijimos que iban a estar contigo. Siempre hacía lo mismo, metía a los niños en medio. Arropaba sus decisiones con sus nombres como escudo. Pensé que después de todo lo que hiciste por nosotros antes, ibas a querer ayudar, agregó. Miré el celular en mi mano. Por un momento no sentí los dedos. «Te aviso», le dije. Y colgué antes de oír lo que seguía. Dejé el té en la mesa intacto. Al pasar la placa volvió a brillar con la luz, pero esta vez no la miré. Agarré las llaves y me fui al súper.
La lista era corta: café, servilletas, manzanas, algo fácil para la cena. Me dije que caminar por los pasillos me iba a despejar la cabeza. No estaba enojada nomás, apretada por dentro, como si cada palabra de Leocadio me siguiera pesando en las costillas. El súper estaba medio lleno, ese murmullo suave de carritos y puertas abriéndose, pero yo iba despacio. Alcancé una bolsa de manzanas Fuji cuando alguien me tocó el codo. ¿Eusebia? ¿La voz era alegre? Me di vuelta. Era Quetzali, una amiga de Itzel del Pilates, de esas que te saludan como si fueran íntimas, aunque apenas se han visto 3 veces. ¡Ay, pensé que eras tú!, sonrió radiante. Itzel me dijo que vas a cuidar a los niños esta semana. ¡Eres un salvavidas!, sonreí educada. Ellos deben estar bien emocionados, siguió escogiendo limones. Nunca he ido a Cancún, pero ese resort que escogieron, precioso, barra en la piscina, sección, solo adultos todo. ¿Vas a tener a los chiquitos toda la semana? Me quedé quieta, un segundo de más. Sí, dije, va a estar la casa llena. ¡Ay, qué envidia, Río! Vamos a comparar bronceados cuando regresen a Sentí. Terminé la sección de frutas y verduras. Pagué con manos firmes. No era viaje de trabajo, era puro vacacionazo, con pulseras cócteles y toallas frías al llegar. Metí las compras en el asiento de atrás y me senté al volante con las llaves en la falda. No prendí el carro de inmediato. Mis ojos se fueron al retrovisor, donde apenas veía la nuca mía. Me quedé así un rato, sin música, sin aire. Al llegar a casa, guardé todo despacito. Luego fui al closet del pasillo, metí la mano detrás de unos libros de cocina viejos y saqué los folletos de viajes que había guardado hacía 2 años. Todavía olían a tinta y polvo. Los tendí en la mesa del comedor y empecé a hojearlos. Los folletos seguían abiertos en la mesa a la mañana siguiente. Me había quedado dormida en el sillón, medio tapada con una cobija que no había sacado en meses. La luz ya era otra. El té de la noche anterior estaba frío intacto otra vez. Me moví despacio. Me serví uno fresco. Me senté y marqué 3 opciones con pluma roja, aunque mi cabeza ya había elegido la de los cañones inmensos y caminatas al amanecer. La agente al teléfono fue amable, no preguntó de más. Encontró lugar. Un lodge tranquilo, solo para una persona. Entrada el miércoles. Le dije que lo tomaba. Después de colgar, abrí mi libreta. No la de la lista del súper, la que siempre he tenido para cartas que nunca mando. Pero esta sí la iba a mandar. No fue larga, unas cuantas líneas. No me expliqué, no mencioné la llamada, ni la lista, ni Cancún. No hablé de la placa, ni de las compras, ni del silencio después. Solo dije la verdad, que ya había criado a mis hijos, que no iba a criar a los suyos, que yo también tenía planes y los iba a cumplir. La firmé, la doblé 2 veces, la puse bajo el pisapapeles de vidrio en la mesa del comedor. Una piedrita verde que Leocadio hizo en 2º de primaria. Qué chistoso cómo cambia el peso de algunas cosas con el tiempo. Llamé a doña Dionisia para avisarle que me iba unos días. Le dejé una llave en su buzón por si acaso. Empaqué ligero una maleta nomás, zapatos para caminar, un cortavientos, un librito que dejé a medias la primavera pasada. Regué las plantas, saqué la basura, limpié el fregadero, pasé trapo al mostrador. Lo último que hice fue checar la nota otra vez. Ahí seguía, todavía mía. Cerré con llave, metí la llave en la bolsa y salí justo cuando pasaba el camión del correo por la esquina. Iba a mitad de mi primera caminata matutina cuando el celular empezó a vibrar en el bolsillo. No contesté de una. El aire estaba fresco y delgado, de esos que hacen que los pulmones se sientan nuevos. Me quedé parada en el sendero viendo cómo la luz se movía sobre las rocas y dejé que sonara hasta que se cayó. Luego volvió a sonar. Leocadio. Sabía qué hora era ya en casa.
Me imaginé la entrada a la camioneta mal estacionada como siempre, los gemelos ya peleando. Lo dejé ir al buzón. Casi al instante llegó un mensaje, luego otro. Luego el nombre de Itzel se unió en la pantalla. Me senté en una piedra plana y escuché. «¿Mamá? ¿Dónde estás?» La voz de Leocadio estaba tensa. «Ya llegamos. Llámame». El siguiente estaba más fuerte. Los niños de fondo. «Leocadio, ¿qué dice?», preguntó Itzel. Se oía el papel moverse. «Mi carta». Luego Leocadio la leyó en voz alta, palabra por palabra, como si no lo creyera. «Ya crié hijos. No voy a criar. Entitlement». Silencio después. Silencio de verdad. Ni niños, ni Itzel. Solo el eco de mi propia letra, viajando por un altavoz a través de estados. Mamá dijo otra vez más suave. «Nuestro vuelo sale en 3 horas». Cerré los ojos. Vi la mesa del comedor, el sobre, el pisapapeles. Lo vi parado ahí, sosteniendo una oración que nunca pensó que yo escribiría. La voz de Itzel cortó de nuevo filosa. «¿Y ahora qué hacemos?» Ahí estaba. «¿No estás bien?» «No, ¿por qué?» Pura logística. La red de seguridad se había soltado y volvía a su forma original. Y ellos caían en el vacío. Escribí un mensaje, cortito, sin crueldad. «Te dije que tenía planes». Puse el celular en silencio y lo guardé en el bolsillo. El sendero seguía adelante callado y paciente, y por primera vez desde la jubilación sentí que mi vida no era algo que esperara que me asignaran. Me paré, me sacudí el polvo de las manos y seguí caminando, mientras el celular seguía vibrando contra mi cadera. Cuando volví a casa, a un departamento tranquilo en las afueras de Puebla, la historia ya se había armado. Itzel había subido una foto de los niños sentados en la entrada de mi casa, mochilas en las piernas, con un pie de foto filoso pero vago. Hay gente que se olvida quién los crió. Hay gente que se olvida de agradecer. Se regó rápido. Sus amigas comentaron. Gente de su gym. Padres de la escuela de los gemelos. Lástima por todos lados, pobre Itzel, con planes cancelados y suegra egoísta. No respondí. No hacía falta. Porque luego los comentarios empezaron a cambiar. Vi capturas después. Doña Dionisia, que me conoce de 20 años, contestó debajo del post: «Eusebia recogía a esos niños de la escuela todos los jueves, 2 años seguidos, mientras Leocadio llegaba tarde del trabajo». Otro comentario. Una maestra de Marisol escribió: «No fue tu suegra la que se quedó sola organizando la kermés de otoño cuando nadie más llegó». Itzel trató de ignorarlos al principio. Borró algunos. Pero ya era tarde. La agente de viajes, por la que reservé Quetzali conocida desde mis días en el transporte, subió una foto mía en las Barrancas del Cobre, yo parada frente a un puesto de artesanías, sosteniendo una taza con las 2 manos y sonriendo. El pie de foto sencillo, deseándole a la señora Eusebia un descanso bien merecido, sin hashtags, sin drama, pura verdad como piedrita en casa de cristal. Al tercer día, Leocadio se quedó callado en redes. Ni fotos nuevas, ni comentarios. Itzel cerró su cuenta. Nadie me llamó. En cambio, doña Dionisia llegó con un pastelito de limón y me dijo: «Nomás para que sepas, no te lo imaginaste. Nosotros también lo vimos». Le agradecí, recibí el pastel y lo metí con cuidado al refri. Esa noche saqué el álbum de fotos viejo del estante del pasillo, el de la cubierta de tela bordada y las esquinas sueltas. Hacía años que no lo abría, pero tenía el presentimiento de que ya no se iba a quedar cerrado mucho tiempo. Empezó con Marisol. Es la callada, de esas niñas que notan todo y esperan a que todos salgan del cuarto para hablar. Una semana después de que se calmara lo de las redes, Leocadio trajo a los niños a recoger unos suéteres que se habían dejado. Yo estaba afuera, cuidando los cactus del porche, y él no entró. Nomás saludó desde el carro, bajó el vidrio y preguntó si podían entrar 5 minutos.
Marisol entró primero. Teodoro y los gemelos la siguieron correteando por el pasillo. Yo me quedé en el porche, fingiendo no ver el reloj. Más tarde esa noche, después de que se fueron, noté el álbum abierto en la mesa de centro. La cubierta de tela, todavía abierta en una página que no veía hacía años. Era la de las fotos con mi uniforme, esas mañanas tempranas, esperando en el estacionamiento del depósito, abrigada con la chamarra azul marino y mi nombre bordado en blanco. Metidita en la funda había una tarjeta doblada, con el nombre de Teodoro en crayón. Gracias por recogerme, abue. Me gusta tu camión. 2 días después, Leocadio me mandó mensaje. Marisol ha estado preguntando. Encontró el álbum. No contesté. Luego otro. ¿Quieres saber por qué no te hicimos fiesta de jubilación? Me lo imaginé en la cocina, celular en mano, sin poder dar una respuesta que no revelara más de lo que quería admitir. Los niños no preguntan para herir. Preguntan porque tratan de entender las reglas, y algo en esas fotos no cuadraba con lo que les habían contado. La siguiente vez que vi a Marisol, me abrazó sin decir nada. Solo se aferró, sus bracitos apretados alrededor de mi cintura, y sentí algo sin palabras pasar entre nosotras, reconocimiento tal vez, o respeto. Antes de irse, me deslizó una nota en la mano, doblada a la mitad, escrita en lápiz. Decía: cuando sea grande quiero ser como tú. Esa la guardé en el cajón de mi buró. Era domingo por la tarde cuando Leocadio apareció. Sin llamar, sin mensaje, solo el ruido de su carro, entrando al driveway lento y dudoso, como si no estuviera seguro de que debía estar ahí. Lo vi por la ventana. Se quedó un rato con el motor encendido, luego bajó y caminó al porche, manos en los bolsillos, como decidiendo qué versión de sí mismo traería a la puerta. Abrí antes de que tocara. «Hola», dijo sin mirarme directo. «Hola», contesté, y salí cerrando la puerta detrás de mí. Se quedó parado torpe en el tapete de bienvenida, como esperando que me hiciera a un lado y lo dejara pasar. No lo hice. Nos sentamos en los escalones del porche, un espacio seguro entre lo dicho y lo no dicho. «Supongo que no entiendo», empezó. «¿Por qué no me dijiste que no de frente? ¿Por qué irte así?» Me volví a verlo más despacio de lo necesario. «Te dije que no». «Leocadio», le dije. «Tú nomás no lo oíste, o tal vez sí, y decidiste que no importaba». Bajó la mirada a sus manos. El silencio entre nosotros no era cruel, solo estaba lleno. «No quería aprovecharme de ti», dijo después de un rato. «Pensamos que sería fácil, natural». «Lo sé», dije, «siempre lo piensan». No discutió, no hubo gritos, ni defensas, solo el peso de los años apretado en minutos callados. La brisa levantó rozando las campanitas de viento cerca del canalón. Sonaron suavecito familiares constantes. Las tenía desde que los niños eran chiquitos. «Nunca quise hacerte sentir invisible», agregó. Asentí una vez, pero sí me sentí así. Me miró entonces de verdad y vi algo suavizarse en sus ojos. Tal vez culpa, tal vez entendimiento, o las dos cosas. «No estoy cerrando la puerta», le dije. «Pero no va a abrirse como antes», asintió. Nos quedamos un rato más, y cuando por fin se paró para irse, yo me quedé sentada viendo la banqueta extenderse más allá de la reja. A la mañana siguiente hice una lista. No era larga, pero se sentía importante. La escribí con pluma no lápiz, nada de borrarme más. Primero llamé a mi abogada. Pedí actualizar el testamento. Hacía años. Hice cambios que se sentían correctos, no por rencor, sino por claridad. Quería que las cosas estuvieran en orden, a mi modo, no dejadas a la interpretación o la culpa. Luego me inscribí en un grupo de caminatas local que llevaba meses viendo de lejos. Mujeres de miércoles, mujeres mayores de 60 que caminan senderos, comparten recetas de sopa y no se disculpan por decir no. Mi tipo de gente. Compré una maleta de mano chiquita
de esas con ruedas que giran fácil. Reservé un viaje sola a Oaxaca el mes siguiente. Nada fancy. Un tren, un hotelito tranquilo y una librería que tenía marcada hacía años, pero nunca había tenido tiempo. En casa el silencio empezó a cambiar. Ya no era el filoso, el que retumba cuando te ignoran. Este era más suave, elegido. Leía por las tardes. Aprendí a asar verduras sin darles tantas vueltas. La casa se mantenía limpia porque no estaba llena de pasos que no había autorizado. Una noche Leocadio llamó. No pidió nada. Solo dijo que pasaba a ver cómo estaba. Hablamos 8 minutos de los niños del bazar de la escuela del clima, sin favores, sin mencionar Cancún. Antes de colgar le dije, estoy abierta a reconstruir las cosas entre nosotros, pero no va a ser como antes. Hubo una pausa. Luego dijo, lo sé. No fue dramático, solo honesto. Y eso era lo que más necesitaba, ¿verdad? Antes que apariencias, claridad, antes que comodidad. Colgué y volví a mi crucigrama. La taza nueva de las Barrancas estaba a mi lado, medio llena de sidra caliente. El tipo de noche que antes parecía imposible. Al día siguiente llegó un sobre chiquito en el correo con la letra cuidadosa de Marisol. Adentro un dibujo, una cabaña, una montaña y una señora sentada en el porche con un libro en las piernas. Habían pasado casi 3 meses desde que todo cambió. Tiempo suficiente para que los patrones se asentaran, para que las expectativas se reescribieran. Esta vez Leocadio llamó antes. Preguntó, no asumió, si los niños podían venir el fin de semana. Dije que sí. Llegaron sábado por la mañana con mochilas lápices de colores y una bolsa de papel llena de dibujos. Marisol me entregó el suyo con las 2 manos. Los hicimos nomás para ti, dijo seria como siempre. El primero era un dibujo de mi casa porche, campanitas, plantas en su lugar. Arriba del tejado escribió en letras grandes, la casa de la abue es tranquila. Esas palabras se me quedaron en el pecho un buen rato antes de hablar. Gracias, dije, y lo sentí más hondo de lo que ella probablemente entendió. El de Teodoro era más desordenado, puro color sin márgenes. Pero reconocí la piedrita verde del pisapapeles de mi mesa. La había dibujado, sosteniendo lo que parecía una carta. Hice chocolate en la estufa, no en el microondas, sin prisa. Se sentaron en la mesa hojeando mis álbumes viejos, mientras la leche se calentaba. Nadie pidió prender la tele. Cuando nos sentamos a tomar, Marisol preguntó si podía entrar a mi escritorio. Asentí. Unos minutos después, volvió. Lo enmarcaste, dijo. Seguí su mirada al pasillo, donde la carta la que dejé en la mesa meses atrás, ahora colgaba sobre mi escritorio en un marco sencillo de madera. Una sola oración. Ya crié hijos. No voy a criar entitlement. Debajo en letra más chiquita, que agregué una noche sin hacer ruido. El descanso no es flojera. Se gana. Los niños no pidieron explicación. No la necesitaban. Volvieron a sus dibujos el chocolate a medio tomar el silencio entre nosotros suave y lleno. Más tarde, después de que se durmieron, me senté en la misma silla, luces bajas, la carta enmarcada, atrapando un rayito de luz de la lámpara. Y por primera vez en años, sentí que ya no estaba esperando a que me entendieran. Ya me entendían.